Hello, it's Miss Jocelyn again. Welcome to our 6th lesson. Remember that I'm going to be explaining in English and in Spanish at the same time, so you can understand in a better way. Hola, soy Miss Jocelyn nuevamente. Bienvenidos a nuestra 6ª clase. Recuerda que estaré explicando todo en inglés y en español al mismo tiempo para que así puedas comprender mejor. Today, we are going to continue talking about the family. Remember that we are studying Unit 2, about members of the family. Hoy continuamos hablando acerca de la familia. Recuerda que hemos estado estudiando la unidad número 2 acerca de los integrantes de la familia. Our objective is to review key vocabulary related to family members and telling the age. And I am also going to explain instructions for worksheet 6. Nuestro objetivo para hoy es repasar el vocabulario clave relacionado con los integrantes de la familia y además decir la edad. Y también estaré explicando las instrucciones de la guía número 6. Let's begin. Comencemos. Before we continue going deep into the subject, we need to ask ourselves, how many family members are you able to name? It's really important that you remember to name all the family members if you want to continue with this topic. Antes de continuar, necesitamos preguntarnos ¿cuántos integrantes de la familia soy capaz de nombrar? Es muy importante que recuerdes el nombre de los integrantes de la familia en inglés, si quieres continuar con este nuevo aprendizaje. So let's review the family members that we have studied in this unit so far. Entonces vamos a repasar los integrantes de la familia que hemos estado estudiando hasta ahora en la unidad. Let's see. Granny, abuela, granny. Granddad, abuelo, granddad. Mom, mamá, mom. Dad, papá, dad. Brother, hermano, brother. Sister, hermana, sister. If you notice, this is another version of the family tree we have studied last time, remember? We started by grandparents and ended up with brother and sister. Notarás que esta es otra versión del árbol familiar que has dibujado la última vez, ¿recuerdas? Empezamos con los abuelos y terminamos con los nietos. Now, we're going to remember the previous classes. Remember that we saw different family members. We are going to take a look at 3 family members and try to guess the correct word. Ready? Ahora vamos a recordar lo que hicimos en clases anteriores. Recuerda que vimos diferentes integrantes en la familia. Vamos a observar 3 personas e intentaremos adivinar el vocabulario correcto. ¿Listo? Remember this shape? Who was it? ¿Recuerdas esta figura? ¿Quién era? Let's see. M, U, M. Yes, mom. Mamá. Mom. Remember this another shape? Who was it? ¿Recuerdas esta otra figura? ¿Quién era? Let's see. S, I, S, T, E, R. Yes, sister, hermana, sister. And finally, do you remember this shape? Who was it? ¿Recuerdas esta figura? ¿Quién era? Let's see. D, A, D.
Yes. Dad. Papa. Dad. Okay, let's continue. Now, look at the pictures and read the words. Match the vocabulary. Are you ready? Ok, ahora observa las imágenes y lee las palabras. Luego une el vocabulario. ¿Estás listo? Let's read. It says Granny. Who's Granny? ¿Quién es Granny? Yes, abuela. Granny. Let's read again. It says Granddad. Who's Granddad? ¿Quién es Granddad? Yes, abuelo. Granddad. Let's read again. It says sister. Who's sister? ¿Quién es sister? Yes, hermana. Sister. Take a look at this word, mom. It says mom. Who's mom? ¿Quién es mom? Yes, mamá. Mom. Let's read. Dad. Who's dad? ¿Quién es dad? Yes, papá. Dad. And finally, it says brother. Who's brother? ¿Quién es brother? Yes, hermano. Brother. There you are, some family members we have studied so far. Aquí tenemos algunos de los integrantes de la familia que hemos estudiado hasta ahora. Now, let's see another topic. Do you remember how to tell your age? If you need to know it, we are going to review how to do it. Ahora vamos a ver otro tema. ¿Recuerda cómo decir tu edad? Si necesitas saberlo, ahora vamos a repasar un poquito cómo hacerlo. First, remember that you need to use the numbers from 1 to 10 to tell your age. Let's count the candles to know the boy's age, paying attention to how he expresses his age. Primero, recuerda que necesitas usar los números del 1 al 10 para decir la edad. Vamos a contar las velas para saber la edad que tiene el niño, prestando mucha atención a cómo él dice su edad. Let's count. 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. So pay attention. The boy says, I'm 5. Did you notice he uses I'm before the number? Having that in mind, we are going to choose the correct answer. Count the candles and tell the age of the kids. You are having two options. Teniendo en cuenta lo anterior, elegiremos la opción correcta. Cuenta las velas y dime la edad de los niños. Deberás elegir entre dos opciones. Let's count. 1, 2, 3, 4, and 5. Which is the best option? I'm 3 or I'm 5? ¿Cuál es la mejor opción? I'm 3 or I'm 5? Yes, I'm 5. Let's count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Which is the best option? I'm 4 or I'm 7? ¿Cuál es la mejor opción? I'm 4 or I'm 7?
Yes, I'm 7. The last time. 1, 2, 3, and 4. Which is the best option? I'm 4 or I'm 6. ¿Cuál es la mejor opción? I'm 4 or I'm 6. Yes, I'm 4. That's the best option. And that's all for today. We're going to continue giving the instructions for Activity 6. In this opportunity, we have a very funny task to do. Let's do it. Y esto es todo por hoy. Ahora vamos a continuar dando las instrucciones de la actividad número 6. En esta oportunidad vamos a hacer una tarea muy divertida. Sigamos adelante. In activity number 1, you are going to listen family members and number. You are going to listen to a recording and write the correct numbers in these spaces, according to what the speaker says. Take your time, and if you need, you can play the recording all times that you need. En la actividad número 1, escucharás integrantes de la familia. De acuerdo a lo que escuchas en el audio, escribirás el número correcto en estos espacios. Puedes tomarte tu tiempo si lo necesitas y puedes reproducir la grabación cuantas veces quieras. En la guía aparece el enlace para el audio. In activity number 2, we are going to look at the picture and then ask your parents help you read the name of the kids, counting the candles, and then write and tick the information is correct or a cross if the information is wrong using these spaces. En la actividad número 2, observarás la imagen y luego le preguntarás a tus padres que te ayuden a leer el nombre de los niños. Tú contarás las velas en cada pastel y luego escribirás un tic si la información es correcta o una cruz si la información no es correcta, usando los espacios. The last activity, you are going to look at the pictures, then cut the vocabulary and ask your parents help you read and match the words to the pictures, pasting the words in these spaces. Take your time, and if you need, you can review family members. En la última actividad, observarás imágenes de los integrantes de la familia. Luego, cortarás las palabras del vocabulario preguntándole a tus padres que te ayuden a leer dichas palabras. Podrás pegar aquellas palabras en estos espacios. Puedes tomarte tu tiempo si lo necesitas y repasar los integrantes de la familia en este video o en el material que está en la página web del colegio. When finished, ask your parents send pictures of your works to my email. Al terminar, pide a tus padres enviar fotografías o escáner de tu trabajo a mi email. And that's all for today. Thank you very much for listening to me this time. See you really soon. Bye bye. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y ver mi video esta vez. Nos vemos pronto. Adiós.